el señor Rengifo, a quien le damos la bienvenida, ¿no? Ya ahorita estábamos hablando casualmente el doctor Eric Rengifo Minaya. Él es experto en gestión financiera, profesor titular en el Departamento de Economía de la Universidad de Fordham en Nueva York, que es una prestigiosa universidad. La conozco porque cuando mi hijo Eduardo estaba buscando universidades para su maestría, pasamos por allí. Mi amiga, la doctora Estrella Jiménez, se graduó allí, tiene una maestría ahí también, y es una prestigiosísima escuela en Nueva York. Y hoy, mientras el señor canciller sigue hablando, doctor Rengifo, lo saluda Eduardo Mendoza Paladines, de acá de I99, 98.9 FM Guayaquil, y de I99 TV, pues ahora todos somos TV, aparte de radio. Así es. ¿Sí? El señor canciller también está en ecuatoriano, está en plataforma, y hablaba casualmente hace un momento del Grupo de Lima y su futuro. El ministro de Producción estuvo con nosotros la semana pasada y dijo que lo primero que Julio José Prado, y dijo que tenía en mente, ya hace más de 20 días, todavía no se daba, claro, todavía no se daba el tema de la elección en Perú, y habló que lo primero que, yo le pregunté por los tratados de libre comercio o tratados comerciales, como lo quieran llamar, ahora ya no les gusta el TLC, si no tienen otro nombre, y me dijo que lo primero que iba a propender es tratar de hacerlo de Lima, de entrar en el Tratado de Lima. El canciller lo acaba de decir ahorita también, y luego iría por México. Pero en fin, el Perú es nuestro segundo socio comercial después de los Estados Unidos, país con que nos unen muchos vínculos. Además, es un país muy cerca. Usted sabe, le voy a contar algo que se va a reír, doctor Rengifo. Un pasaje a Lima vale menos que a veces que ir a Quito. Puede usted, dígame que no tengo razón, Jaime Ramírez. A veces puede costar un pasaje a Quito 250, 260. Un pasaje a Miami a veces sale más caro que Europa. Increíble, pero cierto. Entonces, ir a Lima, penosamente, que es una bella ciudad, ciudad virreinal, y donde se come también y se pasa muy bien. Re bien. Sí, re bien. En todo caso, le cuento este detallito, porque la verdad es que a nosotros los ecuatorianos sí nos preocupa lo que le pasen a nuestros vecinos. Y en el lado del norte, el tema de Colombia es sumamente preocupante, y el tema del sur también, el tema del Perú. Entonces, usted es un experto, usted es un profesor en este tema, y la pregunta, nosotros, este es un programa urbano, es un programa político, y como decía Marx, la economía es la síntesis de la política, por lo tanto se conjuntan y son una simbiosis. ¿Qué él espera a un país que ha estado los últimos 40 o 30 años, después del doctor Belaúnde, un poquito más adelante, ha estado siempre comercialmente avanzado, con unos temas micro muy buenos, pero que al parecer la microeconomía en cambio ha estado afectada? ¿Qué le espera al Perú en adelante, ya que usted es un experto en este tema? Mi querido doctor Rengifo, bienvenido al diálogo, buenos días. Muy buenos días, Eduardo, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la situación del Perú todavía está bastante incierta, ¿no? Si nos damos cuenta, en elecciones pasadas ya a estas alturas teníamos un claro vencedor, pero al momento el vencedor todavía, o el vencedor o vencedora todavía no está 100% definido. Hay muchísimas quejas y peticiones de revisión de las actas que todavía siguen avanzando. Y de acuerdo a algunos expertos, amigos míos en el Perú, que dicen que esto puede durar incluso hasta más allá del 28 de julio. Entonces ya en esa perspectiva política se está incluso pensando que quién tomaría interinamente la presidencia, que debería ser el presidente del Congreso entrante. No, hay mucha discusión respecto a los números, pero por el margen, ¿no? El margen es de casi 0.2%. Nada más. Mínimo. Ahora, de lo que va hasta el momento y lo que puedo ir viendo por las recuentas que se están haciendo, no hay mayor cambio. No, entonces, si partimos de que no va a haber mayor cambio de acá pues a las siguientes 2 semanas, en que esperemos que ya el Perú tenga oficialmente un presidente, y si en el caso de este presidente resulta ser el señor Castillo, ahí vienen las grandes interrogantes, ¿no? El señor Castillo, si vemos lo que él ha dicho, bueno, es muy distinto a lo que está escrito en su partido, que es Perú Libre. No, la plan de gobierno, que no es un plan de gobierno, en realidad es simplemente un escrito marxista-leninista y todo lo demás,
si se cumple lo que dice ese plan de gobierno, estamos en problemas en el Perú, ¿no? Lo fundamental que yo puedo recalcar desde el punto de vista económico sería las estatizaciones o el no respeto a la propiedad privada, el tratar de incrementar los impuestos a niveles astronómicos de tal manera que la empresa privada simplemente diría, pues sabes que yo no voy más, ¿no? Eso es el plan escrito que ellos tienen, ¿no? Hace unas 3 semanas atrás el señor Castillo sacó otro resumen de su plan que ya va mucho más tranquilo, ya no habla mucho de las estatizaciones, habla obviamente de lograr, de subir un poco los impuestos, de renegociar los impuestos, ¿no? Y ha salido un economista que de todos modos me da mucha más tranquilidad, que es Pedro Franklin. No, él siempre ha sido un economista de la Católica, de izquierda, pero no una izquierda radical. Es un economista que por la forma de hablar y habla de estabilidad tributaria, habla pues de mantener la inflación, de proteger la propiedad privada, ¿no? de proteger e incentivar la industria y las empresas. Entonces, ahí el discurso ya va mucho más centrado, ¿no? Y obviamente Pedro Franklin, con el enfoque izquierdista que tiene, habla también muchísimo de cómo hacer de que la distribución, ¿no? Se habla muchísimo de la distribución de ingresos en el Perú vaya mejorando, ¿no? Se ve alguna forma redistributiva de mejorar las condiciones de los más pobres, ¿no? Entonces él está hablando de, por ejemplo, dentro de del discurso que he hecho ahora último, él está hablando, tenemos en los primeros 100 días o una cosa así, tenemos que reactivar la economía peruana. Recordemos que la economía peruana por la pandemia ha perdido casi 2 millones de empleos. Entonces, Pedro Franque, que es parte del equipo económico del señor Castillo, está diciendo, pues, bueno, recuperemos 1 millón de empleos por lo menos, ¿no? ¿Y qué está planteando? Y son mecanismos básicamente de mercado. Eso es lo que me interesa mucho, ¿no? Por favor. El mecanismo que él dice de mercado que vamos a hacer es, bueno, pues tratemos de ayudar a las pequeñas y medianas empresas a obtener financiamiento. ¿Cómo vamos a obtener el financiamiento? Bueno, pues tratemos de ver las tasas de interés, ¿no? Tratemos de dar liquidez al sistema de pequeña y mediana empresa a través de financiamiento barato, que eso permita reactivar de cierto modo el sector que no es formal en el Perú, o informal. Está hablando de infraestructura. La infraestructura del Perú está muy rezagada, ¿no? En realidad hay mucho por hacer en infraestructura. Lo que habría que ver es cómo se va a financiar esa infraestructura. Y bueno, y siempre es sabido que la infraestructura es una fuente de empleo, ¿no? Entonces quiere ver esa parte de empleo. Y otra cosa que quiere hacer es motivar muchísimo el consumo interno, ¿no? Es tratar de decir, mira, ¿sabes qué? Consume lo local, trata de ver lo que se produce acá y consúmelo de tal manera de reactivar la economía, ¿no? Entonces, lo que le digo es lo que puedo ver, lo que he podido conversar con amigos del Perú. Tengo muchísima relación con gente en el Perú y bueno, tenemos un centro de investigación en Nueva York que hace investigación en el Perú también, y bueno, y Ecuador también, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si Keiko Fujimori es la que gana las elecciones? Bueno, en ese caso no habría mayor sorpresa, ¿no? Las cosas seguirían como están, no habría mayor variación. Me parece que ha exagerado un poco en el discurso político al ofrecer, pues, regalar casi todo, ¿no? Entonces, no habría mayor sorpresa con el modelo peruano en ese entonces, ¿no? Bajo el supuesto de que Keiko Fujimori gana las elecciones. Muy bien, me parece de lo más interesante. Solamente para decirle, doctor Rengifo, que en cualquier momento, si lo corto un minutito es porque el canciller, tenemos un periodista ya, va a hacer una pregunta y seguimos, pero no lo cortamos, sino que seguimos. No, ningún problema, por supuesto. Solo hay una información de última hora. El canciller Mauricio Montalvo confirma de que ha dado instrucciones a nuestro embajador en la OEA para que procedan en contra de Nicaragua aplicando el artículo 21 de la Carta Democrática. Eso es un tema que me parece prudente y lógico, porque se está atentando contra la democracia y la libertad en Nicaragua. Ok, con este contexto entonces que usted nos ha dado entre los dos candidatos, ya, vamos a pedirle que un ratito, vamos a escuchar, no se nos vaya, doctor Rengifo. Adelante desde la Cancillería. El gran desplazamiento que se daba era, es cierto que había conflicto económico, pero lo que pasa es que pasaban al Ecuador. Y normalmente los organismos internacionales, inclusive también las ONGs, más se concentraban en el problema, decían que es un problema de Colombia, y no se daban cuenta que el efecto era principalmente sobre el Ecuador. Entonces imagínense ahora que además del fenómeno colombiano, que muy bien señala, hay el venezolano, le transforma la situación ecuatoriana particularmente vulnerable y llamada de crisis. Y a eso responde que el Ecuador haya asumido una función de liderazgo en este proceso, porque no es de ahora, sino que viene ya de hace algún tiempo
para apelar, ¿no?, a la conciencia de la comunidad internacional sobre la realidad que se está viviendo aquí. Ya en términos de cifras, siempre va a ser insuficiente. Es un fenómeno tan grande, tan numeroso, que inclusive se menciona que el desplazamiento de venezolanos inclusive ahora es mayor que el desplazamiento de Siria. Es el gran fenómeno, si usted quiere, a nivel mundial que existe. Sin embargo, en términos de números, parece que los desplazados venezolanos son mucho más numerosos actualmente. Y repito, podemos hablar de cifras, siempre serán insuficientes. Siempre vamos a tener, ustedes mismos han mencionado lo que ocurre en las calles de nuestras principales ciudades, el drama humano que se vive. Y eso es precisamente lo que también ha sensibilizado al presidente Lazo para tratar de encontrar un paliativo a esa situación. Y todo ello dicho para mencionarle que este tema, justamente, así como la negociación comercial puede tener una prioridad en la agenda internacional, un tema tan diverso y tan al otro lado también tiene prioridad en la agenda internacional. Nosotros vamos a recibir la semana próxima la visita del alto comisionado. Si tenemos nuevamente, gracias, un momentito, gracias doctor Rengifo, si tenemos a Alberto directamente, vamos con él, es el señor canciller dando una conferencia en vivo en Guayaquil. Es inusual, esto pasa siempre en Quito y me parece una muy buena medida, lo dijimos Ramiro a primera hora, que el canciller venga a Guayaquil y dé también ruedas de prensa y se comunique, ¿no? No solamente en Quito. Bueno, en todo caso, y con estos dos caminos, digámoslo así, que tenemos y que estamos escuchando, ¿cuál es la preocupación real de nosotros, ¿no? Que el Perú tenga problemas. No, yo no entendía, y soy honesto, no entiendo, después de haber tenido una dictadura como la de Velasco, que le estatizaron todos los medios de comunicación, que pasaron todo lo que pasó, debe realmente ser que el fujimorismo, que el rechazo al fujimorismo se impuso, sí, más que una victoria, es un rechazo, ¿verdad, doctor Fabio? Sí, por supuesto. Por supuesto, lo que ha pasado acá, yo digo, si hubiese entrado el señor Castillo en segunda vuelta con otro candidato, quizás la situación hubiese sido distinta, ¿no? El problema que tiene Keiko Fujimori es que arrastra toda la mala vibra que ha ido generando ella misma. Tampoco echémosle la culpa solamente a su papá, ¿no? Por lo que hizo en el pasado. Pero lamentablemente Keiko Fujimori ha dado mala impresión frente al pueblo peruano, ¿no? Las elecciones pasadas, cuando perdió, tuvo mayoría absoluta en el Congreso y al final lo que ve la población es lo que hizo ese Congreso en contra del desarrollo de normas y leyes que se pudieron haber dado y que hubiesen tenido un impacto muy positivo en la población, ¿no? Entonces, ese tipo de lastre que ella ha llevado y todo el movimiento, el no a Keiko, pues básicamente ha sido, yo creo, el que ha jugado un papel muy importante, ¿no? Ahora, lo que es interesante también, yo creo que este es un mensaje muy fuerte para el señor Castillo, es de que no ha sido si gana, no ha sido una victoria pues absoluta. No, pues es una división, el país está dividido, es casi por nada. Completamente cierto, ¿no? Pero yo digo y lo sostengo, eso es muy bueno, ¿no? Porque al final y al cabo, el señor Castillo tiene que tener muy en cuenta de que en realidad cuando él se refiere al pueblo, no puede referirse solamente al 50%, el pueblo es el 100%. Entonces tiene que encontrar un balance de sus actividades, tiene que ver la forma de ver en que la economía se desarrolle como se vino desarrollando en el pasado, obviamente dándole un poco mucho más impulso a la eliminación de la desigualdad. No desigualdad, yo me quejo del tema de desigualdad, prefiero hablar más de la pobreza, ¿no? Porque desigualdad, no hay nada intrínsecamente malo en la desigualdad. Si tengo pobres que son como los pobres o la mayoría de pobres en los Estados Unidos que pues tienen para vivir tranquilos, y hay muchísimos ricos o muy pocos ricos, no me preocupa. El problema fundamental es realmente atacar la pobreza, ¿no? Es evitar que aquellas personas que no tienen para alimentarse, que no tienen vivienda, o no tienen una buena educación, salgan para adelante. Entonces, hay políticas que se pueden hacer dentro del marco de mercado, dentro de un marco de desarrollo de empresas, de motivación, de creación de empresas, de impulso de innovadores, que pueden ayudar, ¿no? Y ayudar de mejor manera a solucionar ese problema de la pobreza, ¿no? Porque acuérdense, ¿cómo solucionamos la pobreza si no tenemos riqueza, si no generamos riqueza primero? ¿No? Doctor Rengifo, le saluda Ramiro Cepeda. ¿Cómo está, Ramiro? Yo prefiero utilizar otra palabra que se llama inequidad. ¿Ya? Sí. La inequidad tiene varias aristas. Primero, una muy mala distribución de la riqueza por parte de la gente que la genera. Ya, una muy mala distribución de la educación
en determinados estamentos, y cuando los números que se analizan fríamente es el PIB, es el nivel de exportaciones, no se ve el rostro de la gente en esos informes al fondo o en esos balances de las empresas. Entonces, el ser humano se ha olvidado del ser humano en mérito a mejorar los números, y si en una empresa hay que despedir a 100 empleados para mejorar los números, no se está viendo el costo social de las decisiones. Entiendo que la administración debe de manejarse por resultados, pero la sociedad debe manejarse por logros. Los lineamientos de una difieren de los lineamientos del político. Por tanto, hecha esta introducción, doctor Rengifo, ¿qué le espera al Perú? Porque cuando aquí en Ecuador ha pasado eso, nuestros inversores se fueron hacia allá, hacia Perú. Muchas plantas a lo mejor nos va a suceder a la inversa, que ahora muchos inversores allá, dado lo que se ha llamado el fenómeno Lazo acá, se vengan para Ecuador, que lo ven más estable. Su opinión. Exacto. Yo tengo alguna opinión al respecto, ¿no? Yo entiendo y le comento, yo he ido bastante a mi patria, y dentro de mi patria yo no soy de Lima, soy de una provincia, de una ciudad que se llama Huaraz, que es en la parte de los Andes. Una de las cosas que hacemos nosotros en Estados Unidos es básicamente cómo ayudar directamente a gente pobre en países en desarrollo, en el Perú, Ecuador. Entonces hemos hecho un network de universidades que básicamente trabajan con productores locales, y básicamente nos ha permitido ver mucho la realidad que usted menciona, ¿no? Si hablamos de pura economía, crecimiento del PBI, el crecimiento del PBI per cápita, son números muy duros, ¿no? Y nos quejamos mucho de la parte de inequalidad, como dice, de la distribución de la riqueza, pero también nos olvidamos de un problema que es fundamental y que yo siempre digo, ¿saben qué? Y esto lo he conversado con muchos de mis colegas en el Perú cuando dicen, oye, el Estado necesita más dinero, ¿no? Y lo primero que se les viene a la cabeza es, pues, pero bueno, subamos los impuestos. Y yo les digo, antes de subir impuestos, fíjese un rato en lo que primero tienen, en lo que gastan y cómo lo gastan, y en dónde es que se desaparece el dinero. Bueno, no nos podemos olvidar de que en realidad en Latinoamérica en general alrededor de un 20%, siendo positivos, a un 30% de todo lo que se recauda por impuestos, por cualquier tipo de impuestos, el IVA, el impuesto de las corporaciones, etcétera, desaparece misteriosamente. Cuando digo desaparece misteriosamente, ¿a dónde se va ese dinero? Ese dinero simplemente desaparece por actos de corrupción. Entonces, la inequidad no solamente está hecha, yo no la veo dada por el modelo económico del libre mercado, yo la veo más por el lado de un mal manejo de los fondos que recupera el Estado, ¿no? Entonces, si nos olvidamos y tratamos de ignorar, o los políticos tratan de ignorar el problema fundamental que representa la corrupción, no importa qué cantidad de impuestos vayamos a recaudar, porque al final igual siempre vamos a tener una pérdida significativa. Entonces lo que se debe hacer es ver modelos ejemplares o ver algunos ejemplos en los que se trata de minimizar esa corrupción, y que al final minimizar la corrupción implica básicamente tener más fondos en los que pueden ser invertidos básicamente en lograr una mejor redistribución de la riqueza, ¿no? En los niveles de educación, de mejores servicios de salud para la población, etcétera, ¿no? Usted ha dado un punto de vista con el que yo concuerdo. Hay que afinar el lápiz en el presupuesto del Estado para tachar todo aquello que es un gasto improductivo, es un lujo innecesario, es un hueco por donde se sale todo el dinero que por más que recaude se va. Mi formación, hijo de auditor, entiendo perfectamente lo que usted dice. Pero ese es exactamente el mal de Latinoamérica, y ya cuando Javier Segarra lo entreviste, le dirá lo que pensamos nosotros sobre el costo de la burocracia. No es la burocracia eficiente, es la comodidad de las prebendas burocráticas las que terminan lastimando el presupuesto. Por tanto, cualquier buena recaudación termina siendo inoficiosa e inoperante en un presupuesto. Por supuesto. Mire, yo en el pasado, yo fui oficial de la Fuerza Aérea y manejé el presupuesto de la Fuerza Aérea del Perú, pues hace casi 20 años atrás. Es increíble lo que pasa el tiempo. Entonces, en realidad, uno ve de que la parte presupuestal, que es una herramienta de pronóstico a corto plazo, ¿no? No se usa bien.
¿no? O se usa desde un concepto de clienteaje, ¿cómo se dice? De clientismo, ¿no? De darle más lo que los políticos quieren, sin una razón técnica coherente, sin un plan, sin un norte coherente a dónde queremos ir. Se invierte en colegios y sin tener en lógica dónde ponemos los colegios, o invertimos en infraestructura que no tiene lógica alguna, no está integrada de un plan marco de desarrollo. Entonces, todo ese tipo de cosas en realidad genera muchísimo problema a los países, y no solamente es la parte de recaudación. O sea, la recaudación obviamente que en algún momento se puede jugar. Ahora el Perú está hablando de eso y tienen razón, ¿no? El cobre pues ahora está en $4.70, que ha subido casi un 36% respecto al año pasado. Entonces es una ventaja increíble, por ejemplo, para el Perú, que es un país productor de cobre neto, ¿no? Entonces vamos a tener una bonanza, vamos a tener una muy buena bonanza de la parte de impuestos. Se está hablando de impuestos a las ganancias extraordinarias, que ya se ha hecho. O sea, se ha hecho no solo en el Perú, no es algo nuevo, se hace en el Canadá, se hace en Estados Unidos. Entonces eso va a generar una cantidad increíble de recursos que va a tener el Perú. Ahora la cosa es cómo los vamos a utilizar, porque acuérdense que estas bonanzas las hemos tenido, y las hemos tenido hace poquito, en el 2008, 9, 10, cuando todo el mundo se estaba cayendo por abajo. Disculpe, antes del 2008, el precio del cobre subió pues increíblemente, el precio del oro subió increíblemente. Entonces hemos tenido una caja bastante fuerte que lamentablemente no la hemos sabido utilizar. ¿Y por qué no la hemos sabido utilizar? Bueno, porque ahí viene el concepto del Estado, ¿no? Cuando yo hablo de Estado, la gente ve algo como, pues no sé, algo divino, ¿no es cierto? Algo que está arriba y que puede, que conoce todo y que maneja todo perfectamente, que es completamente honesto, que sabe dónde vamos a ir. Pero en realidad el Estado está hecho de personas, y lamentablemente las personas que tenemos en los estados latinoamericanos no son las más adecuadas muchas veces. Ahora, ¿por qué no son las más adecuadas muchas veces? Y ahí voy yo en contra de los políticos. El servicio público en Estados Unidos, donde vivo, es muy interesante, porque el servicio público, obviamente que no gana lo que gana un banquero, por ejemplo, no gana lo que gana un inversionista, pero tiene niveles de salario que están sobre la media de lejos, ¿no? ¿Y por qué es que hacen eso? Pues básicamente lo que tú quieres, si quieres tener un Estado que sepa lo que está haciendo, si quieres un Estado que sea eficiente, que sea coherente en lo que quiere hacer, sepa manejar los recursos, tienes que jalar buena gente. Y para jalar buena gente necesitas buenos salarios. Lamentablemente, es una inversión, no es un gasto. Y otra cosa que decías, mi estimado Ramiro, es que el tamaño también, o sea, estamos exagerando. El tamaño de nuestra burocracia es demasiado, ¿no? Sí, es un cáncer. Antes de darle paso a mi compañero Jaime Velázquez, hay un amigo suyo que lo quiere saludar. Estimado Eric, te saluda Juan Carlos Jácome. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Mucho gusto, mi estimado. Llegué tarde, pero llegué, así que yo pregunto al final. Le doy paso a Jaime para que te siga haciendo preguntas. Perfecto, Juan Carlos. Gracias. ¿Cómo le va, doctor? La verdad es que es un placer tenerlo por acá. A ver, más allá de todo lo que se ha hablado de la parte económica, lo que sí quisiera analizar con ustedes es el comportamiento realmente de los peruanos. Es decir, sí, con un gobierno en el que fue cuestionado Keiko, inclusive tiene una serie de juicios pendientes, inclusive recientemente el fiscal pidió prisión preventiva para ella. Y por otro lado tienen a Pedro Castillo, que es una posición bastante radical en cuanto a cierto tipo de conceptos que van en contra del libre comercio, digamos, o del capitalismo. Sí. ¿Cómo entender la posición del peruano? Es decir, o existe un quemimportismo en la población, o realmente la gente está cansada de tanto engaño, porque le ha pasado a muchos países, entre ellos Ecuador, ¿no? Sí. ¿Cuál es el análisis que podemos llegar a eso, doctor? Yo creo que ha habido la situación actual ha sido bastante extraña, ¿no? Yo creo que hubo mucha división en la primera vuelta de las elecciones peruanas. Había candidatos de la derecha que sobresalían, pero que llegado pues unas 2 semanas antes de las elecciones comenzaron básicamente a pelearse demasiado, a tomar posturas muy extremas entre ellos mismos, a realmente atacarse mucho, y al final se hicieron mucho daño, ¿no? Recordemos que Castillo ha pasado la segunda rueda solo con el 19% de aprobación, y que Keiko ha pasado solamente con el 14.5% de aprobación. O sea, estamos hablando realmente del 33% de la población que votó, porque no votaron todos. Entonces, lo que yo le he comentado al principio de todo esto de acá, de por qué es que estamos eligiendo entre Castillo y Keiko, es una situación muy extraña para el Perú. No, si no hubiera sido Keiko, yo casi le puedo asegurar, si hubiera sido otra de las personalidades que estuvieron participando en la primera vuelta, yo creo que estas otras personalidades hubiesen ganado amplio y por lejos, ¿no?
El problema de Keiko es pues básicamente eso, ella arrastra demasiado la desconformidad y las cosas que ha hecho, el pasado que ella tiene, no solo de su papá, o sea, ya olvidémonos del papá, ¿no? Hagamos un poco de memoria de lo que ella ha hecho en los últimos 10 años. Ella ha creado realmente en el Perú, basados obviamente en el fujimorismo duro del papá, pero ha tenido la capacidad de ir generando pues, campañas, hacer locales partidarios en todo el Perú. Entonces ha hecho muchísimo, ¿no? Y una de las cosas que demuestra que hizo muchísimo trabajo fue en las elecciones pasadas, con Pedro Pablo Kuczynski, en la que tuvo pues, mayoría absoluta del Congreso, ¿no? Pero esta mayoría absoluta del Congreso fue básicamente terriblemente mal usada, la usó pues, en contra de un montón de normas y leyes que pudieron haber ayudado a la gran mayoría, ¿no? Entonces, la gente tiene ese resentimiento. Dice, oye, ¿sabes qué? Tú dices que nunca has estado al poder, pero en realidad tú has tenido el poder, ¿no? Y unos escándalos increíbles de corrupción, de Odebrecht y todo lo demás, ¿no? Entonces, ella ha tenido un lastre muy grande que al final realmente lo que ha hecho ha sido, yo digo, no ha ganado Castillo, lo que ha ganado es el antiquequismo, ¿no? Clarísimo, doctor. Estamos conversando con el doctor Eric Rengifo Minaya, experto en gestión financiera, profesor titular en el Departamento de Economía de la Universidad de Fordham en Nueva York. Y la verdad es que estamos analizando el tema de Perú y más allá de la parte económica, lo que muchos analistas, y sobre todo económicos, porque son aquellos que dicen hacia dónde va el camino de Latinoamérica, hablaban pues justamente de la posición de cada uno de los gobiernos y hacían una gráfica. Sudamérica tenía algunos países en rojo que eran los que estaban identificados, digamos, con una política izquierdista, socialista o comunista, y mientras que los países en azul eran, pues, obviamente los que estaban hacia el capitalismo o la derecha, digámoslo así en pocas palabras. Y el futuro se veía incierto para un latinoamericano que piensa que el capitalismo o la derecha o la democracia es la salida, ¿no? Se veía un futuro bastante incierto, negro, porque justamente lo que le pasó a Perú le pudo haber pasado a Ecuador y le puede pasar en Colombia. Es decir, esta dispersión, esto es una estrategia que se maneja en lo que es en el ámbito político. Es decir, dispersan el voto y pasan dos personas en donde justamente está entre la espera y la pared. Es decir, a nosotros casi nos pasa y pues obviamente, ¿cuál es la posición del peruano? Es decir, ¿hacia dónde ir o hacia dónde migrar? ¿Qué hacer? Sobre todo aquel que tiene cierta inversión en un momento dado en que el país, por política, o va rumbo hacia una socialista, o hacia el socialismo, o hacia un comunismo, o hacia una ideología bastante radical. ¿Qué hacer con esos capitales que están en mirar hacia dónde? Porque esa es la pregunta. O sea, si bien es cierto, la isla en este momento es de Ecuador, pero de aquí a 4 años no sabemos qué va a pasar en Ecuador. O sea, esa es la verdad. Y ahí viene la segunda reflexión. Es decir, realmente somos tan malos gobernando en nuestros países que hemos dado este desequilibrio, esa inequidad que ha existido, el desengaño de la población que permite o cree que el malo de la película son las empresas, ¿no? O el que genera riqueza. Ese eslogan es lo que está, digamos, dinamitando todo lo que tiene que ver con el tema de nuevos horizontes en el tema de capitalismo. No sé cómo lo ve usted, doctor. No, efectivamente, ¿no? Pero bueno, conversando esto con también muchos colegas en cómo es que Latinoamérica se está poniendo más rojo si utilizamos colores para definir izquierda y derecha, o más situaciones de mercado, o modelos de economía de mercado versus modelos socialistas o comunistas, ¿no? El problema que ha venido pasando, ¿no? es un problema más de ideas. La idea no roja, digamos, o la idea de izquierda, se ha venido fomentando. Tiene una muy buena narrativa y la narrativa es ahora, bueno, antes se hablaba muchísimo de la pobreza, ¿no es cierto? Pues teníamos bastante que tenemos que luchar contra la pobreza, tenemos que disminuir la pobreza, pero esa narrativa comenzó a desaparecer muy poco a poco hasta que comenzó la economía de mercado a crecer, la clase media se fortificó. Entonces, la nueva narrativa es básicamente la desigualdad de distribución, ¿no? Entonces, se hace ver desde un punto de vista de que el malo de la película es el empresariado, que hay muy pocos que tienen mucha plata y que hay muchísimos que no tienen nada, pero no se ve también, no se ve el punto de vista de evolución, ¿no? Ha sido históricamente también la forma de presentar la historia que ellos tienen. En el Perú, por lo menos, va desde el año 80 para adelante. O sea, ellos hablan del modelo que tenemos desde el 80 para adelante y dice que, bueno, pues hemos generado tanta desigualdad, no se está avanzando para el pobre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se acuerdan
del modelo que hemos tenido pues antes del 80, ¿no? El modelo de Velasco. Que es el que hablo yo permanentemente, del que hablo yo porque yo recuerdo tanto, por supuesto, sobre todo en comunicación en derechos humanos. De los nuevos socialistas o comunistas, no quieren hablar de ese punto, o sea, no quieren hablar nada de el experimento de la CEPAL, o sea, ya lo hemos vivido, lo hemos hecho. ¿Y qué fue? O sea, nos fuimos de cabeza, pero increíblemente. Entonces, esa parte de la narrativa política, por ejemplo, en el Perú no existe. Los políticos, y bueno, eso ha sido una falla también de Keiko Fujimori, en seguir la narrativa de los 80 para adelante. Pero ¿qué pasó con la narrativa hacia atrás? Y bueno, y además la narrativa que utilizan, no utilizando a Venezuela de ejemplo, pues es el peor ejemplo que puede uno tener, ¿no? O sea, si tú quieres ir a un modelo como Venezuela, como político te estás haciendo un harakiri, pero la gente no lo entiende, o sea, la gente solo ve, se ha focalizado demasiado en que los ricos son malos, las empresas son malas, y no se dan cuenta de que ellos también son empresarios, es decir, son pequeños microempresarios y están haciendo empresa y están generando recursos para su familia. Es lo mismo. El sentido que se debe tener de desarrollo, yo creo que debe pasar necesariamente respetando la libertad de las personas. Libertad de las personas pues implica libertad de asociación, libertad de creación, implica además que te protejan la propiedad privada, ¿no? Y que nadie te ponga un freno, nadie te diga, oye, ¿sabes qué? Tú no puedes crecer más, porque yo, Estado omnipotente, te digo que no puedes crecer más. No tiene lógica. Ahora, lo que yo digo es cómo tenemos que combatir esto de acá. Es básicamente con conversaciones como la que estamos teniendo. Es poner puntos de vista, es comenzar a hablarle a la juventud nueva. Que la juventud nueva, yo trabajo en el Perú, enseño en el Perú de vez en cuando. Y tienen la narrativa, pero la narrativa una vez que se les comienza a explicar, pero no te olvides de lo que ha pasado, no te olvides de lo que puede pasar si seguimos bajo este modelo de acá en el que básicamente la propiedad privada no se respeta, en la que básicamente te ponen límites a tu crecimiento, límites a tu innovación. Entonces, la narrativa tiene que cambiar, la narrativa tiene que darse fuerte tiene que haber más espacio de narrativa de este punto de vista, ¿no? Javier Segarra, por favor, continúa con la entrevista. Adelante, Javier. Su micrófono, por favor, estimado Javiercito, que se le olvide usted siempre, por favor. Está hablando y ya. A ver, ahora. Gracias, Jaime, doctor. Buenos días. Buenos días, Javier. Tenerlo en esta plataforma. El Ecuador tiene, según la CEPAL, una evasión de 7.600 millones de dólares. Así es. Cifra reciente, hace un par de días o el día de ayer. ¿Cuál es la evasión tributaria que tiene Perú? Porque veo que las condiciones son similares en los países de la región, doctor. Sí, bueno, no tengo el número en la cabeza, pero definitivamente la evasión es increíble, ¿no? Cuando también hablábamos de la corrupción, que es uno de los filtros que básicamente no permite que el dinero se utilice de manera correcta, y el segundo filtro muy grande que tenemos que considerar es la evasión y la ilusión, ¿no? Ahora, la ilusión es básicamente utilizar todos los mecanismos técnicos para pagar lo que menos se puede de los impuestos. Bueno, habrá que tapar los huecos por ahí, que es necesario hacer eso. Ahora, en lo que se refiere a la evasión, hay cosas, ahí viene otra vez la corrupción. O sea, hay entidades, yo he participado muchas veces en peritajes en lo que se determina, bueno, esta empresa no ha pagado pues los últimos 5 años, se les actualiza el valor, se les suma todas las multas y todo lo demás, y esto es lo que debe de pagar. Ahora, el estudio de cuánto deben las empresas se hace, o sea, la SUNAT estoy seguro que sabe más o menos quién es el que le debe, pero la segunda parte importante de toda deuda, ¿qué es? Es cobrar, ¿cierto? Ahora, el Estado no tiene los incentivos necesarios a cobrar, ¿pero por qué? Porque también yo veo, una de las causas obviamente, es de que el sector político está tan amarrado con las contribuciones de las corporaciones, que al final les tiene cierta deuda política. Entonces, ¿sabes qué? Oye, tú contribuiste con mi campaña, pues me hago el loco, ¿no? Entonces, existe mucho de ese tipo de enmarañado. Yo creo que eso es lo que a la gente le molesta también, ¿no? Una gente de pueblo que yo digo, ¿cómo es posible que a mí, por no haber pagado, pues, no sé, $10 de impuestos, la SUNAT viene y la SUNAT o el ente administrador de impuestos viene y me quiere cerrar mi cuenta? ¿Cómo es posible que a esta corporación que debe pues millones de dólares no le pasa nada? ¿No? Entonces, ese tipo de señales son las que realmente son muy malas para nuestro sistema. Ahora, lo que está proponiendo Pedro Frank, y me parece correcto, es básicamente dentro de una de las cosas que él está hablando después, comenzar a ponerse las pilas y comenzar a cobrar a estas empresas, ¿no? Ahora,
el plan de cobro también tiene que ser un plan bien pensado, ¿no? No queremos, si me debes pues 100 millones de dólares, no, sé que no me lo vas a poder pagar ahora, entonces se puede hacer el fraccionamiento. Pero lo que se tiene que hacer es señales claras. Me tienes que pagar, te hago un plan de pago y comienzas a pagar ya mismo, ¿no? Existen otras ventajas que se hacen no solo en el Perú, a nivel mundial, que bueno, pues te descuento el 50% del fee que me debes, los intereses. Pero ese, Javier, definitivamente es un problema grave y en el que se debe trabajar. O sea, ya el pasado es pasado, cobremos, pero miremos el futuro, ¿no? El futuro también, si vamos a crecer, significa que vamos a tener más impuestos, y si esos impuestos no se cobran, es dinero que está evitando que básicamente que la sociedad se evolucione más parejo. Bajo esa perspectiva, doctor, entonces, Keiko Fujimori con problemas de corrupción, el profesor con problemas de entendimiento económico, pero no tiene salida, pues entonces. Pero ¿sabe qué? Yo digo una cosa, y eso es otra cosa que no sé cómo es que pasa en Ecuador, pero yo les digo este ejemplo, ¿no? Si ustedes van a postular para ser el gerente general de una empresa, lo que tienen que tener para que postulen siquiera a la posición de gerente general de una empresa de cualquier tamaño, lo que tienen que tener es experiencia y tienen que entender de qué se está hablando. Y en segundo lugar, lo que tienen que tener es un equipo. ¿No es cierto? A mí me sorprende que cuando les preguntan, ok, dime tu equipo, los candidatos recién después de que han pasado la segunda rueda comienzan a buscar el equipo. O sea, es completamente ilógico, ¿no? ¿Dónde, en qué parte, en qué negocio, de lo que ustedes quieran, dónde se ve eso? No se puede. Se supone que uno tiene que ir con un equipo, un técnico en economía, un técnico en desarrollo, un técnico en turismo, un técnico en agricultura, etc. Bueno, lo que veo es de que, y ahí es el problema es de los oportunistas, ¿no? Inmediatamente me imagino que los partidos políticos comenzarán a tener pues gente que quiere meterse al coche y ganar algo por ahí. Pero por lo que estoy viendo, Castillo, como no tiene base, está tratando de conseguir gente que más o menos es conocida, que tiene un nivel, no es ni de izquierda ni de derecha, un poquito más de izquierda quizás. Entonces está tratando de armar un equipo que por lo menos por el lado económico estoy un poco más tranquilo. Okay, acordemos que estamos hablando de políticos. Estoy un poco más tranquilo con Pedro Franklin. Yo lo conozco, he seguido su trayectoria. Es izquierdista obviamente, pero no es izquierdista radical, no es uno que dice pues cambiemos todo, expropiemos todo, etcétera, ¿no? Entonces tengo la esperanza, Javier, de que en realidad haya un poco de cordura y que la persona que está amando, si bien sabe que está amando, sea un poco humilde en reconocer qué es lo que le falta, ¿no? Y que sepa, pues, buscar a gente que en realidad pueda ayudarlo, ¿no? Porque si voy a rajatabla como un caballo con los ojos vendados y quiero hacer mi política, o sea, el Perú va a estar, en 5 años, va a ser una economía destruida, ¿no? Terrible. Juan Carlos, continúa con la entrevista. Eric, ahora sí. Juan Carlos, mucho gusto. Después de este sparring que has tenido como con esta mesa, hermano. Pero son buena gente, eso es lo importante. Muy bien, muy bien. Oye, a ver, mira, aquí siempre se ha comparado históricamente al Ecuador con Perú, ¿sí? Y uno de los teoremas del pueblo es que el Perú siempre atrae más inversión extranjera que el Ecuador. Lo que es verdad. Y mucho se lo justifica por el tipo de gobierno que se tuvo acá. La pregunta técnica es esta: ¿eso qué tan cierto es? ¿O mayormente se explica por lo que tú mencionabas anteriormente? Que la inversión extranjera realmente a países como los nuestros, como Colombia, no va al sector real común y silvestre, sino que va al sector de recursos naturales, como la minería, como el petróleo, claro. Y dada los grandes yacimientos que hay en Perú y la apertura que hubo para la inversión de ese tipo, es lo que marca la diferencia realmente en la captación de inversión extranjera entre Colombia, Ecuador y Perú. ¿Qué puedes comentar al respecto? Sí, en realidad yo creo, Juan Carlos, que es una mezcla de ambos, ¿no? Es una mezcla de la cantidad de recursos naturales que el Perú tiene. Pues tenemos cobre, zinc, oro, plata. Tenemos una cantidad increíble, es como ustedes, hidrocarburos, ¿no? Entonces, eso nos da una ventaja competitiva a nosotros. Y otra cosa que ha favorecido bastante el crecimiento de Perú, sobre todo en la parte de agroindustria, es la parte de firma de tratados de libre comercio, ¿no? Es tratar de abrir tu mercado, bueno, y ver qué puedes producir y tratar de
subirte a la ola con eso, ¿no? Ahora, el Perú realmente, y es como Ecuador, ¿no? Yo hace muchos años hice un trabajo en el Ecuador sobre la minería, y la gran pregunta que teníamos es, ok, somos países mineros e hidrocarburos, ¿no? Por naturaleza. Entonces, ¿cómo es que podemos realmente hacer que de acá pues a 50 años o 60 años, aunque dicen que las reservas naturales que tenemos nos dan para 250 años a explotación actual, ¿no? Pero de todos modos, ¿qué hacemos cuando se nos acabaron los recursos naturales? Pues que tenemos que tener algo, ¿no es cierto? Entonces se habla mucho de la matriz de producción. Entonces, el Perú ha hecho muchísimo, ha tratado de impulsar muchísimo, Juan Carlos, ese tipo de crear algo nuevo, ¿no? Y no muy exitoso, lamentablemente, pero el Perú compró un Perú, hacía muchas campañas de visita a Estados Unidos, se iba a Europa y ofrecía al Perú. O sea, decía, yo he ido a un par de estas reuniones, y básicamente era una promoción de marketing en la que se decía, vengan a la marca Perú, vengan al Perú a invertir, miren, tenemos pues, infraestructura muy buena en Lima, tenemos puertos, tenemos aeropuertos de primera, tenemos, si vienen a inversión en zonas francas, pues no pagan impuestos por un determinado número de años, tenemos personas calificadas, tenemos ingenieros de primera línea, tenemos arquitectos, tenemos pues un montón de mano de obra calificada, ¿no? Entonces, la marca Perú, no sé si se acuerdan, hay un loguito que parece la línea de Nazca que dice Perú, ¿no? La parte de comidas en el Perú, realmente yo creo que el Perú se ha vendido muy bien por la comida. Ahora vamos hasta Francia y hablas de comida peruana y la comida peruana es muy bien recibida. En cualquier parte del mundo, doctor Rengifo, ¿no? Increíble, en todas partes del mundo, es impresionante. Sí. No, entonces eso se ha logrado con ese sentido ¿sabes qué? Pues vengan al Perú a invertir, coman algo del Perú que es riquísimo. Machu Picchu también, yo estuve hace unos 5 o 6 años atrás estuve en Nigeria y nigerianos me hablaban claro, Machu Picchu, no saben dónde queda Machu Picchu, pero saben que está en el Perú. Entonces, ha habido mucha apertura comercial, Juan Carlos, ha habido bastante apoyo a las empresas que han motivado básicamente a que empresarios extranjeros vengan al Perú, ¿no? Y otra cosa que es fundamental para todo negocio y que lo veo como empresario también, es la estabilidad jurídica que tiene un país, ¿no? Eso es crucial. Tú no quieres ir a un país que va, pues, el impuesto a la renta baja de 20, pues sube a 30, pues baja otra vez a 25. Ese tipo de descoordinación en los impuestos y no estabilidad es lo que genera cierto nivel de incertidumbre, ¿no? Y de ahí, Juan Carlos, si vamos a la parte macro, estabilidad es crucial por el tipo de cambio también, ¿no? El tipo de cambio en el Perú ha estado en 3.50 pues, por años. Entonces, inversionistas no solamente inversionistas en inversión directa, sino inversión de portafolio, mercado de valores, etcétera, hacen inversión porque saben que el tipo de cambio, la tasa de devaluación, depreciación era casi nula, es muy baja. Entonces, proyectos de inversión de corto plazo en el Perú también se han motivado, etcétera, ¿no? Y yo creo que el clima político era uno de los factores fundamentales también para atraer la inversión, ¿no? Se notaba que había cierta estabilidad. Obviamente estoy escondiendo bajo todo eso los problemas de corrupción que siempre he dicho han existido por años y que lamentablemente no se ha trabajado mucho. Pero la estabilidad de todos modos daba cierta tranquilidad a los inversionistas, ¿no? Y bueno, y es así como Perú ha crecido y es así como el Perú ojalá siga desarrollándose en el futuro, ¿no, Juan Carlos? Sí, muy clara tu respuesta, Eric. Te hago otra pregunta. El año pasado la Reserva Federal aumentó la oferta de dinero en los Estados Unidos en cerca de un 25% como resultado de la pandemia, porque inyectaron mucha cantidad de dinero a los hogares americanos. Sí. Estadísticamente hay una relación un poco directa entre esto, ¿sí? Es decir, cuando la cantidad de dinero aumenta de dólares en el tipo de cambio del dólar con otras monedas, y cuando esto ocurre, cuando hay una devaluación del dólar respecto a otras monedas, tienden a subir el petróleo, ¿ok? Sí. Y obviamente, dada la gran cantidad de recursos, evidentemente las tasas de interés que pueden pagar por los depósitos en Estados Unidos y en Europa tiende a ser bastante baja. La pregunta es, ¿tú crees que porque el petróleo tiende a subir y el cobre tiende a subir, gran parte de toda esa liquidez mundial venga irremediablemente a los países emergentes como los nuestros? Bueno, sabes que yo creo que está viniendo. Y eso es una de las explicaciones de la subida del
la subida del precio del cobre, ¿no? Lo que está pasando, bueno, 2020 ha sido un año pues completamente anormal. El coronavirus simplemente paró al mundo, no solamente Estados Unidos, pero todo el mundo. Nosotros seguimos medio parados en el Perú y Ecuador, me imagino. Y lo que ha pasado es que ya el mundo nuevamente está volviendo a su estatus post o pre-coronavirus, ¿no? Entonces lo que está pasando en realidad es de que la demanda está creciendo increíblemente, ¿no? Construcción nuevamente está volviendo a crecer y construcción jala pues todo lo que es minerales, necesitamos cobre, hierro, trae combustibles, etcétera, ¿no? Entonces eso es algo natural. En Estados Unidos se está discutiendo muchísimo el nivel de inflación que tenemos. Hace una semana hemos reportado una inflación año a año del 5%, o sea, es algo que en Estados Unidos no se había visto hace muchísimo tiempo. Estados Unidos era una economía que peleaba porque haya inflación de por lo menos 2% y nunca lo lograba. O sea, ha tenido pues, casi 10 años en que la inflación ha estado significativamente debajo del 2%. Entonces, haber llegado al 5% envía dos señales, ¿no? Una señal es de que existe demasiado dinero desde la teoría de vista monetario tradicional. Hay mucho dinero, por lo tanto, si hay mucho dinero, lo que va a generarse es inflación. Y ese es el temor, pero el otro punto de vista con el que concuerdo más, Juan Carlos, es que la gente y la economía está volviendo nuevamente a sus niveles pre-coronavirus. Entonces necesitas pues, materiales de construcción, necesitas renovar infraestructura, y todo eso nos beneficia a nosotros como productores de petróleo y como productores de minerales, ¿no? Y eso es lo que se está viendo, y definitivamente tenemos que estar listos para aprovechar la oportunidad. Si tenemos que invertir nuevamente en infraestructura que nos permita sacar nuestros recursos naturales, tengámoslo listo, ¿no? Porque eso se viene, eso es innegable, eso este año y el próximo y por lo menos un par de años más, según se estima acá, los precios de los minerales van a estar bien altos, los minerales y petróleo. Ahora, lo interesante del petróleo es que tiene una naturaleza particular que hay que tener en cuenta. El petróleo, cuando llega a un precio, o sea, ahora, ¿por qué la producción de petróleo a nivel mundial no es tan alta? Porque Estados Unidos está todavía comprando petróleo de afuera, ¿no? Y el precio sigue subiendo, disculpen. Lo que pasa es de que en Estados Unidos existe la tecnología del fracking, ¿no? ¿Qué es el fracking? Es simplemente fracturar la tierra con agua a presión y sacas petróleo. Y Estados Unidos tiene pues una reserva increíble de petróleo que no se puede conseguir con tecnología normal, pero sí con tecnología del fracking. Entonces, lo que la gente está diciendo, cuando el petróleo llegue otra vez a niveles de $60, $65, $70 y se mantenga ese nivel, lo que va a pasar es, bueno, ahora los fracking, lo que hacen fracking ya pueden entrar porque ya es económicamente rentable entrar al negocio de petróleo. Entonces, eso es lo que está pasando con el precio del petróleo, ¿no? Y la gente dice, oye, ¿van a entrar o no van a entrar? Y si entran, ¿en cuánto va a ser el impacto de estos ingresantes al mercado, ¿no? Pero definitivamente, Juan Carlos, yo soy bastante positivo en lo que se refiere a recursos naturales y a la demanda que se nos viene, pero también es una gran responsabilidad, ¿no? Porque en realidad, acuérdate que antes del 2008, antes de la crisis, los precios de los minerales también estuvieron bastante altos. Entonces tuvimos un muy buen colchón que al final no lo usamos bien. Entonces, ojalá pues que ahora los gobernantes tengan la lógica y por lo menos la ciencia de tratar de entender que ese dinero no es eterno, que se tiene que usar adecuadamente, se tiene que guardar algo para el futuro, ¿no? Don Eric, buena entrevista, muchas gracias por habernos concedido este tiempo. Es indudable cuando el que sabe explica y explica bien, se le nota la talla de profesor, así que ha sido muy didáctico y muy aleccionador para nuestra audiencia. Le agradecemos y lo comprometemos para en cualquier otro momento poderlo contactar y seguir con este tipo de análisis sobre la economía en su país, Perú, país natal, y sus proyecciones en la región. Buenos días, don Eric. Muchísimas gracias, buen día, hasta luego, Javier. Chao. Nos vemos. Tenemos gracias, que pagar el corte.